Bueno, señores, Beryl, que ha pasado de ser una tormenta a una depresión tropical, ha dejado una enorme cantidad de lluvia y seguirá dejando lluvia en la región del Caribe y particularmente en República Dominicana. Lo que hemos tenido desde anoche a medianoche ha sido unos aguaceros que no se han detenido hasta la mañana de hoy, en el centro de la capital, con saturación de los suelos, inundaciones, sobre todo tormentas de truenos y relámpagos, tormentas eléctricas, rayos. Eso es lo que también ha provocado muchos daños. Las inundaciones, la cantidad de lluvia que ha caído ha afectado no solamente las principales vías de la capital, sobre todo el centro, el polígono central, sino también que ha afectado a los barrios y los lugares cercanos a los ríos, la zona norte. Y no vías hay todavía que información tradicionalmente se inundan, sobre, como la avenida George Washington, la Rómulo Betancourt en varios tramos, la avenida Núñez de Cáceres, que se le han hecho unos trabajos, pero que siempre vuelve y se inunda. Y ha habido averías, Fausto. Hay muchos sectores que tienen avería con el internet, con los servicios de televisión por cable. La energía varias eléctrica también radioemisoras sí, han visto afectadas sus transmisiones, ¿verdad? Debido a esta situación. Uno espera que vayan mermando las lluvias, ojalá que no haya tragedia, que a veces con este tipo de fenómeno, ¿no? Las personas que viven en laderas, en sitios así, que improvisan vivienda en lugares escarpados, muchas veces hay derrumbe de tierra, entonces se caen las viviendas. Y lo más probable también que haya daño en la agricultura, porque ya se ha reportado prácticamente en todo el territorio nacional inundaciones, y hay lugares en donde estaban a punto de tomar cosecha, por ejemplo, sí, de varios de los productos. Entonces es probable que haya daño a la siembra también. La Dirección General de Meteorología informó que tenía advertencia para nuevas provincias. En total son 25 las provincias que tienen un llamado de alerta, sobre todo por la saturación de los suelos y la gran cantidad de agua que ha caído y que seguirá cayendo incluso en las próximas horas. Aunque el último boletín que hemos visto era hasta las 8 de la mañana, de 5 a 8 de la mañana, realmente lo que se espera es que sigan cayendo las lluvias. Aunque ya llueva con menos intensidad, el problema es que ya los suelos están saturados. Sí. Y ahí viene el problema de que se derrumba cualquier vivienda, cae un árbol. Mucha precaución tiene que tener la gente que esté transitando tanto en las ciudades como en las carreteras. Sí. La velocidad no es buena consejera en estos momentos. Hay que tener cuidado porque usted no sabe con qué se va de pronto a encontrar en una carretera. Y bueno, las actividades normales están en serio cuestionamiento, sobre todo escuelas, centros de trabajo, porque la gente tiene dificultad para trasladarse. En primer lugar, aquellos que tuvieron dificultades porque sus casas, sus residencias, los lugares donde viven han sido afectados directamente por la gran cantidad de lluvia. Muchas casas, incluso apartamentos afectados. Apartamentos también. Entonces, por otro lado, el tema del desplazamiento. Hay calles que están muy inundadas, los vehículos a veces ni siquiera pueden pasar y esto genera dificultades para llegar también a los trabajos. Y luego hay gente que trabaja en centros en donde definitivamente no se puede entrar. No ha podido entrar o no salir. Se puede entrar. Pero de igual manera también la imprudencia en conduciendo vehículos. Saben que los frenos se suelen mojarse, entonces están menos firmes. Y hay que tener cuidado, sí, usted no acelerar, porque si de pronto tiene que frenar, puede deslizarse el vehículo. Bueno, esta es el segundo fenómeno de la temporada ciclónica que se inició en junio, el 1 de junio, Gustavo. Apenas estamos en julio, 10 de julio hoy, y Beryl es una de la segunda tormenta que afecta en esta temporada de huracanes. Pero por ahí viene Chris también. Ajá. Sí, esa es la próxima. Puerto Rico declaró estado de emergencia por Beryl. Y conociendo que todavía Puerto Rico está en recuperación tiene muchos por los daños que dejó María. de Irma y María en el año pasado, bueno, pues hay que prepararse. Y aquí es que también uno se da cuenta, Gustavo, cuando ocurren fenómenos como estos, que cuando se habla del tema de la basura y del reciclaje y de los desechos,
es que uno se da cuenta que tirar la basura en la calle, que el uso del plástico mal manejado, sobre todo cuando se desperdicia o se tira en las calles, el tema de las alcantarillas en una ciudad como Santo Domingo es sumamente importante y en algún momento las autoridades van a tener que pensar bien la posibilidad de hacer una inversión que, aunque no se vea, porque no se puede hacer un acto inaugural, pero normalmente ese tipo de inversión no se ve, es necesario para una ciudad como esta. Pero además de eso también trabajar mucho el tema de la educación y la concienciación, porque la gente suele pensar que no es nada aprovechar la lluvia y lanzar la basura para que se la lleve hacia otro lugar. No sabe que está atentando contra él mismo, porque eso tarde o temprano entapona el hidrante, ¿no? Y ahí viene el problema de la inundación y todo. Sí, además de toda la contaminación y todos los problemas. Sí, es que hay hidrantes. Sí, bueno, donde los hay. Pero aún donde no los hay, porque tenemos el problema de gente que vive cercano, por ejemplo, a las cañadas, que ellos mismos conspiran contra su propia salud, porque entonces vamos a aprovechar ahora los convierten en vertedero y los entaponan y todas esas cosas con todo el plástico. Entonces ahí vienen esos problemas, ¿no? Sí, sí. Definitivamente estas lluvias, unas cuantas horas de lluvia, nos demuestran lo difícil que es tener una ciudad bien organizada, limpia y con desagües. Y lo frágil que es, quizá hasta el estado de las viviendas nuestras, de las carreteras, es muy frágil todo. Por suerte que quizás no llegó a un nivel en que haya caído algún puente, uno no sabe todavía, pero aquí tenemos casos, hay un puente famoso hacia Ocoa que cada vez que llovía se caía. Parece que en la última ocasión lo reforzaron bien y no se ha vuelto a caer. Ya, bueno. Sí. Por supuesto, las autoridades hay que estar atentos a los informes de la Dirección Nacional de Meteorología, que debería estar, o ya debió, porque son muy eficientes, la gente de la señora Ceballos, con información sobre lo que va a ocurrir en las próximas horas. Así hay unos boletines prácticamente constantes. Vamos a ver, o sea, en cualquier momento emiten el nuevo boletín. Sí. Hay una imagen amarilla sobre el centro de la isla, lo que va a afectar a las provincias centrales del centro de República Dominicana, sobre todo la zona de sur hacia el norte, San Cristóbal, Villa Altagracia, Monseñor Noel, La Vega, Salcedo, toda esa zona parece que seguirá siendo afectada por los aguaceros que vamos a seguir teniendo. Y hay que recordar que en esa zona hay lugares bajos y que están cerca de ríos. Por ejemplo, se sabe que en La Vega hay todo un tema con el río Yuna, ¿no? Sí. Entonces también está por allá en la zona más oriental de la provincia de Duarte, todo lo que es Arenoso, Villarriba, una zona arrocera, sí, de mucha pluviometría, pero que cuando se pasa de lluvia, entonces se inunda y se pierden cosechas y todo, ¿no? Sí. Y ni qué decir de toda esa zona de Bonao también, Juma, por ahí, ¿no? Sí, hay muchas aguas por ahí. Hay muchas aguas y se suele inundar. O sea, la lluvia es buena, pero cuando hay en exceso, entonces se convierte en un problema. Así es. Yuna, Masipedro, Yuboa son algunos de los ríos que, por supuesto, afectan mucho a las comunidades por donde pasan cuando hay crecidas. Sí, sí, sí. Y los desprendimientos de tierra también, yo creo que eso ojalá también Puerto Plata en los últimos años ha estado inundando. Se dicen algunos especialistas que por la erosión que hubo de unas montañas, incluso en un momento dado llegó hasta el aeropuerto el agua. Sí. Ojalá que no sufra los efectos así tan serios de esta tormenta. Vamos a hacer una primera pausa. En un momento retornamos. Nos reportan que hubo una escuela llamada Estado de Israel, eso es en Manoguayabo, que nos informan que es una escuela que ni siquiera ha comenzado a operar, fue inaugurada por el presidente y que ha sufrido, a causa de estas lluvias, el derrumbe de una pared. Ojalá que no sean daños que obliguen quizá a demoler la escuela completa y que se pueda reparar. Ese es un caso. Otro, se reportaron también temprano varios accidentes. Un camión que no sabemos si se averió o que fue en la autopista 6 de noviembre, pero que había ocasionado que debido a las lluvias, otros vehículos tuvieran, por lo menos fueron choques ligeros, por todo un entaponamiento. Y en autopista Duarte,
También nos dicen que hay muchos entaponamientos y que parece que hay vehículos que se averiaron con la lluvia, por lo menos no fueron choques. Sí. De manera que hay que tener muchísimo cuidado, reiteramos, ¿no? Fausto, en otra información, damos seguimiento a lo que está ocurriendo en Haití. Después de las protestas del fin de semana, ocasionada a raíz del anuncio de recorte de varios subsidios a artículos y servicios de consumo masivo en Haití, por ejemplo, como el querosén, la gasolina, el gasoil. Hubo protesta violenta, hubo varios edificios quemados, empresas. Entonces se llamó una huelga para los días lunes y martes, y ayer y hoy. Anoche ya hubo una reunión del presidente Moïse con varios funcionarios. No asistió el primer ministro Lafontaine, porque no hay buena relación entre ellos dos. De hecho, el empresariado, la cúpula del empresariado de Haití, que es el Consejo Económico Consejo Económico Privado de Haití, llamó a que Lafontaine renuncie y que renuncien los funcionarios, porque en Haití hay que decir que el primer ministro es que forma gobierno. Es el jefe de gobierno. Y ellos piden que haya nuevo gobierno, en el sentido no que se vaya el presidente, sino que nuevo primer ministro y que nombre nuevos funcionarios para buscar una salida. Hace, por cierto, el empresariado unas críticas muy duras al gobierno. Dice que no hubo liderazgo ni prevención. Se sabía que esas medidas iban a provocar reacciones y que no se tomó ningún operativo de prevención para evitar que las protestas pues se tornaran tan violentas y que ocasionaran los daños que están causando. Bueno, lo que pasa, Gustavo, es que la policía haitiana, que hay un cuerpo no hay ejército, se creó recientemente. 500 militares. Un ejército muy pequeño, sí. Pero el cuerpo de policía, que es el responsable del orden público, no actuó, no intervino a tiempo. La gente sintió que tenía libertad para hacer cualquier cosa y siguieron los pillajes. Y hay que preguntarse qué tan preparada está esa policía para enfrentar una manifestación de ese tipo, porque eso no es tan fácil. También, pero no hubo ningún tipo de resistencia, ni intento siquiera de la policía haitiana. Y esto es lo que dice el Consejo Económico Empresarial de Haití, que en un comunicado que está firmado por creo que cerca de 12 asociaciones empresariales. Las principales organizaciones de empresarios. Sí, ellos cuestionan muy seriamente los actos de violencia y dicen que la imagen de Haití está muy seriamente afectada, que estos hechos de violencia afectan la inversión extranjera, el desarrollo de los negocios en ese país. Obvio que es así. Que no hay posibilidad de pedir ningún tipo de ayuda, sino que es un esfuerzo que tendrán que hacer las propias autoridades con el sector privado para tratar de recuperar en algo. Así es, porque si algo había que reconocerle al presidente Moïse, que en medio de todas las dificultades, él había creado cierto ambiente de certidumbre, que es un tema esencial para quienes invierten su dinero, que obtienen ganancias, pero al mismo tiempo crean empleo, y eso es importante para cualquier país. Pero ese poquito de certidumbre que había creado este gobierno de Haití, parece que se ha derrumbado. Y los mismos empresarios dicen que ellos entienden el encono de la población, porque fue algo muy fuerte lo que no se hizo gradual todo este tema de quitar los subsidios, pero llaman al entendimiento y a la paz de nuevo. Bueno, el presidente Moïse, recuérdate que él es productor bananero. Es un empresario. Es un empresario agrícola. Y lo que él hizo al conocer el estado de la economía haitiana, fue decidir sencillamente que no iba a hacer ningún esfuerzo en el área de inversión por parte del gobierno, por ejemplo, en infraestructura, resolver parte de los problemas que quedaron del terremoto, que no se han resuelto, sino que dijo, yo voy a hacer un gran esfuerzo para generar los alimentos y los productos agrícolas que necesita para el pueblo haitiano para su alimentación. Sí, esa es una prioridad. Porque además en Haití se recaudan pocos impuestos. El gobierno tiene poca posibilidad de recaudar impuestos y sencillamente lo poco que recauda lo tiene que dedicar a algo en específico. En este caso él dijo la alimentación y tratar de comenzar a generar empleo y mover en algo la economía, pero exactamente no ha tenido eso. El temor es que lo poco que consiguió avanzar el presidente Moïse se pierda ahora. Por otro lado, Fausto, la industria del rumor, la noticia falsa, se ha dado banqueta en estos días. No solo desde el propio Haití, sino desde Estados Unidos, desde aquí, gente que está
colocando supuestos vídeos y fotos que no responden a la verdad. Tanto es así que, bueno, Estados Unidos ha tenido que decir, no, nosotros no hemos enviado tropas, ni vamos a enviar, ni el gobierno de Haití nos ha pedido eso. Nuestra compañera Rosemary Santana obtuvo una información importante, entrevistó a funcionarios del Departamento de Estado diciendo que no es verdad, y del Comando Sur nada de eso es cierto. Sí. O sea que pero son mira, rumores, son falsas, y lo que buscan es crear más dificultades. Mire, el acto de irresponsabilidad de medios, mediática, más grosero y más vergonzoso, yo lo acabo de escuchar en la mañana de hoy en un editorial producido por Teleradio América, un canal de televisión propiedad de unos ciudadanos dominicanos que son además descendientes de migrantes españoles en República Dominicana. Sí, unos empresarios importantes del comercio. La familia propietaria de Ferretería Americana, que son los hermanos García. Sí. Pero principalmente Luis García parece ser el responsable de Teleradio América. Y en esa emisora se hizo hoy un editorial, o se proyecta, se divulga hoy, un editorial llamando a las Fuerzas Armadas Dominicanas a comenzar a disparar contra los ciudadanos haitianos que intenten cruzar la frontera con República Dominicana. ¿Quién habrá escrito ese editorial? Óyeme, pero es una cosa verdaderamente ominosa, horrible, horrorosa, vergonzosa, irresponsable, ilegal además, porque es una barbaridad. Que se exhorte a las Fuerzas Armadas Dominicanas o a los militares dominicanos en una situación de tragedia como la que está pasando en Haití, a que si los ciudadanos haitianos cruzan la frontera, a que le disparen. Pero eso de verdad, mira, eso no tiene ningún sentido. Que no hay manera de ocultarlo. No, eso es ilegal, porque usted no puede llamar a la vía de hecho a tomar las armas, ni a civiles, ni a militares, ni a policía, contra nadie. Eso es ilegal, usted no puede llamar a eso. Pero al mismo tiempo, el gobierno dominicano preventivamente ha reforzado la vigilancia de la frontera. Y se informó adecuadamente como debía ser. Eso ahí no hay posibilidad de que venga una estampida, no es verdad. Por tanto, no hay que dispararle a nadie. No es verdad. No es posible. Y aquí están los militares que van a evitar además, ese sería el mayor escándalo que se produciría contra la República Dominicana. Sería el caso de que se produciera sería una guerra. Porque si usted le dispara de manera masiva a un grupo de ciudadanos, el otro Estado va a responder. Eso no tiene sentido por ningún lado. Eso es una irresponsabilidad mayúscula. Sí. Por otro lado, tal vez ni siquiera los hermanos García saben. No, lo más probable es que no, porque los empresarios no escriben un editorial. Que asume una responsabilidad o que asume un rol con un tipo de comentario irresponsable y verdaderamente nauseabundo que no debe ser permitido bajo ninguna circunstancia. Porque la incitación de la violencia es un hecho verdaderamente ilegal. Eso viola la Constitución, eso viola la ley, viola todo. Y eso es muy irresponsable. Los medios no pueden darse el lujo de dejar que cualquier mente calenturienta diga lo que le venga a las ganas en cualquier momento. Eso no debe ser, de ninguna manera. Sí. Mira, Fausto, por otro lado también se espera que hoy el gobierno haitiano informe, porque hubo 2 reuniones, la del presidente Moïse con un grupo de los funcionarios. Dicen que Lafontaine, pero eso lo da la agencia EFE como versión. Guy Lafontaine. Se reunió también con otro grupo de funcionarios y no se sabe si hoy él va a presentar su renuncia, como le han pedido a amplios sectores, o qué propuesta va a hacer. Pero mientras tanto parece que comienza a calmarse la cosa. Hay gente que está tratando de reconstruir su negocio y eso. Quizás la lluvia apacigüe los ánimos también, pero ojalá que no haga daño la lluvia. Pero mira, parece que hay pequeñas diferencias o hay diferencias entre el primer ministro Lafontaine y el presidente Moïse. Yo diría que hay grandes diferencias. No, pero esto ha sido aprovechado por grupos para atizar un poco la candela, ¿no? Incitar. Y se publicó, por ejemplo, una comunicación con membrete y todo del primer ministro del gobierno haitiano diciendo que él presentaba su renuncia. Pero eso es falso. Y eso es falso, es falso. Esa renuncia no se ha producido. Se ha pedido y hay rumores, pero no hay nada de eso. O sea, obviamente por eso decimos que han circulado muchas informaciones falsas. Está la información, el comunicado del Consejo Empresarial del Sector Privado, en donde sí sugiere y dice que el gobierno para buscar una salida, buscar una salida y que salga del gobierno Guy Lafontaine. Repetimos, en este tipo de gobierno parlamentario es lo más normal y lo hemos visto en muchos países europeos. Cuando hay una crisis,
se forme nuevo gobierno. Así es. Se dimiten los funcionarios, pero no quiere decir que se acabó el mundo ni nada. Bueno, hacemos una pausa. Sí. Bueno, cuando revisamos, y ayer nos pusimos a escarbar bien y a leer el documento emitido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el caso Odebrecht. Es un documento bastante amplio que se publicó en el año 2016, en diciembre, en donde se revela que hubo participación del empleado número 1, que es Marcelo Odebrecht, y otras muchas personas, ejecutivos de la corporación Odebrecht, en soborno en 12 países, incluyendo la República Dominicana. En una primera parte del documento se dice que las operaciones fraudulentas se hicieron en estos países entre el año 2001 y el año 2016. Y cuando se refieren específicamente a la República Dominicana, dicen que de República Dominicana se reveló, la corporación Odebrecht reveló que había entregado 92 millones de dólares para soborno, con los cuales la empresa Odebrecht había obtenido ganancias por 163 millones de dólares y que los 92 millones de dólares lo habían utilizado para comprar voluntades de funcionarios del gobierno dominicano, que vía una persona que era el cabildero de Odebrecht en República Dominicana, no dice el nombre, pero esa persona se entregaban estos recursos. Y dice se supone que eso Ángel fue Rondón, entre el año 2001 y el año 2014. Y luego dice que todas las obras fueron contratadas bajo soborno. Luego, cuando se entrega el primer documento de medidas de coerción de la Procuraduría General de la República, se informa, Gustavo, que las obras contratadas por Odebrecht en República Dominicana fueron 17. El monto total de operaciones fue por 5.900 millones de dólares aproximadamente, y que todas estuvieron marcadas por el soborno. Pero ¿qué resulta? Que cuando se hace ya la acusación formal un año después, la Procuraduría General de la República desmiente al Departamento de Estado, desmiente las declaraciones de Marcelo Odebrecht, empleado número 1 de la empresa, y los otros empleados, que fueron varios, que admitieron que se pagaban sobornos en República Dominicana. Pero dice que el Ministerio Público hizo una investigación y determinó que en el caso de Punta Catalina no hubo soborno. Es decir, el Ministerio Público Dominicano, con la investigación que hizo, desmiente a Marcelo Odebrecht, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y desmiente los testimonios de 4 o 5 funcionarios de Odebrecht que dicen que en República Dominicana, por las obras contratadas, incluyendo Punta Catalina, se pagaron sobornos. Bueno, entonces, es un rejuego extraño resulta que ha hecho el Ministerio Público. Porque extrañísimo. Si la propia Odebrecht dice que eso fue, que incluye los años en que ya se comenzó a construir hasta el 2014. Punta Catalina, ¿cómo es posible que usted haga así? Es como esta gente que hacen, por ejemplo, en un lindero, una trampa, y le roban al vecino un pedazo, trazando el lindero. Entonces, eso no puede ser. Y de igual manera, si cuando el procurador pronunció su discurso, y antes de eso había dicho que no se iba a incluir el tema de las sobrevaluaciones porque la Cámara de Cuentas no había hecho las auditorías, cuando se despachó con el discurso de presentación del caso, se empeñó en sacar solo el caso de Punta Catalina, diciendo que ahí no hubo ninguna sobrevaluación. Sí. Pero señor, si usted me ha dicho que no puede hablar de sobrevaluaciones porque no tiene las auditorías, entonces ¿por qué incluye eso? Yo creo que más que bien le hizo mal a esa obra. Porque ¿por qué mencionarle? Si usted dice que no se va a hablar de sobrevaluaciones. Entonces, son de los hechos bastante extraños. Sí, porque en esto, como estamos en el debate y la discusión judicial sobre los sobornos de Odebrecht y la participación de 7 personas que están acusadas, aquí hay que, por supuesto, evaluar con detalle el origen del... Es decir, hay que volver al documento inicial de donde partió el Ministerio Público de la República Dominicana.
En primer lugar, el Ministerio Público admitió que son 92 millones de dólares y no ha dicho, no ha cuestionado la cifra. Pero por un lado, Odebrecht y otras personas de Odebrecht han dicho que podrían ser 136 millones de dólares en soborno. Y el Ministerio Público en su acusación documenta 126 millones de dólares. Entonces, la diferencia entre 92, 126 y 136 no está explicada. Esa es otra laguna que tenemos en relación con los sobornos pagados por Odebrecht y los montos que corresponden pagar en el caso de que Punta Catalina fuese parte del entramado a Punta Catalina. Ahora, como decíamos en estos días, si Punta Catalina está fuera del entramado, entonces hay que pagarle a Ángel Rondón el 2%, legalmente, pero que le toca. Tal vez él es muy generoso y no lo cobra. Y quizás más, si él lo cobraría porque están los 700 millones que ellos están reclamando también. Bueno, hay que ver si del 2%, si el 2% también aplicaría los 700 millones de dólares. Todo, porque todo lo que cueste, ¿verdad? ¿Tú sabes cuánto es de los 2010 millones de dólares? El 2% son 40.2 millones de dólares. Para Ángel Rondón nada más. Dan para cualquier café, ¿verdad? Bueno, vamos a despedirnos. Señores, sigan las precauciones, las orientaciones de las autoridades del COE y de la Oficina de Meteorología, por favor. Y nos vemos mañana. Hasta luego.